Hola a todos. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Uniminuto. Hoy estaremos hablando de cómo está conformada la estructura del conflicto y el principio de la no violencia. Para entender la estructura del conflicto, debemos primero definir lo que es un conflicto. El objetivo de esta presentación es identificar cuál es la estructura y cómo se desarrolla el conflicto. También comprender que la no violencia busca vencer la injusticia y no a las personas y que elige el amor por sobre el odio. El conflicto es comprendido como una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, choque, lucha y combate. Los conflictos son parte de la vida, pero podemos decidir cómo afrontarlos. Por lo tanto, son sucesos naturales del encuentro de diferentes intereses de las personas que conforman la sociedad. Estructura del conflicto. En la estructura del conflicto se visualizan tres elementos básicos, pero muy fundamentales, los cuales son proceso, personas y problema. Cada persona tiene un interés y necesidades propias. Estas necesidades se reconocen en un proceso interactivo que finalmente desemboca en un problema que queremos resolver. A continuación hablaremos de cada uno de estos elementos. Personas. Esto incluye a los protagonistas, a sus intereses, sus posturas y sus emociones. Se debe reconocer el papel que desempeña cada uno de ellos en el conflicto y sus relaciones entre sí. Es decir, quiénes son los involucrados con sus características y facciones. Proceso. Cuenta la historia o la dinámica del conflicto. Es la manera como el conflicto se desarrolla y cómo las partes involucradas buscan la forma de resolverlo, es decir, cómo el conflicto se va transformando. Problema. Es el por qué se está peleando. Es saber distinguir los problemas que impide el desarrollo tanto del uno como del otro para llegar a analizarlo y comprender los intereses, las necesidades y sus indiferencias que obstaculizan el conflicto. Es importante recordar que todo conflicto debe ser analizado en el proceso reflexivo sobre sus causas y consecuencias. Un conflicto se puede analizar a partir de sus procesos y otros aspectos. A continuación estaremos hablando de los tipos de conflicto. Tipos de conflicto. Conflicto interpersonal. Se dan entre dos o más personas. Pueden ser unilaterales o bilaterales. Conflicto intrapersonal. Se dan en el interior de una persona consigo misma. Conflicto intragrupal. Se presenta en un grupo determinado y conflicto intergrupal es cuando dos o más grupos tienen una diferencia y se genera una discusión. Ahora hablaremos del principio de la no violencia. El 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia. La Asamblea General de la ONU empieza a conmemorar este día en el año 2007 para visibilizar y educar al público sobre el principio de la no violencia. Como pionero de la filosofía de la no violencia, Mahatma Gandhi es quien trasciende las fronteras de la raza, la religión, los estados, convirtiéndose en la voz profética del siglo XXI. La no violencia habla tanto de una ideología como de una práctica ético-política que rechaza el uso de la violencia y la agresión. La no violencia no es sinónimo de pasividad ante los problemas, sino que consiste en enfrentarse constantemente a ellos mediante métodos no violentos, siendo esto un estilo de vida para las personas
más valientes. La no violencia busca derrotar la injusticia, no las personas. La no violencia reconoce que los que hacen el mal también son víctimas. La no violencia sostiene que el sufrimiento puede educar y transformar. El resultado final de la no violencia es convertir a la injusticia y lograr acuerdos, pues su propósito es crear una comunidad de amor. Pues la no violencia cree que el amor está a favor de la justicia. El que resiste de manera no violenta tiene fe profunda en que la justicia triunfará. La no violencia busca establecer la cultura de paz, tolerancia y comprensión para lograr un cambio social o político donde se rechaza la violencia en la sociedad. Finalmente, la no violencia tiene una cosmovisión del ser humano integrado plenamente en la naturaleza como una unidad imposible de disociar. Entiende que el ser humano está abierto a cambios, no está determinado, crece ejerciendo su unidad y su libertad con el apoyo de medios no violentos. También como dijera Mahatma Gandhi, el amor es la fuerza que mueve al mundo. Muchas gracias. Corporación Universitaria, Minuto de Dios, Uniminuto. Resolución de conflictos. Estudiantes, Nancy Arias, Loreidy Romero, Liliana Reales, Dani Luz Noriega. Docente, Sara Dagán. Grupo 3. Muchas gracias.